Vamos a ver, voy a leeros una cosa que he descubierto esta mañana. La pregunta es, ¿hubo un terremoto cuando crucificaron a Jesús? Siguiendo pistas religiosas y también geológicas, un estudio sostiene que los acontecimientos descritos en la Biblia podrían no ser solamente alegóricos, o sea, simbólicos, sino históricos, reales. El capítulo 27 del Evangelio de San Mateo en el Nuevo Testamento hace referencia a un sismo, un terremoto, que sacudió Jerusalén el día de la crucifixión. En los versículos 50 al 52, Mateo 27, se lee: Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros. Un grupo de científicos estudió los sedimentos del Mar Muerto para determinar si efectivamente hubo un terremoto en esa zona hace 2 milenios. Su conclusión es que muy probablemente esa sacudida haya tenido lugar el viernes 3 de abril del año 33 después del nacimiento de Cristo. Los geólogos Jefferson Williams de Supersonic Geophysical y Markus Schwab y Achim Brauer del Centro de Investigación Alemán de Geociencias estudiaron una playa Ein Gedi ubicada en la orilla oeste del Mar Muerto a 13 millas de Jerusalén, cuyos sedimentos demuestran etc. Así lo explican en un artículo publicado en la International Geology Review. ¿A que lo he dicho bien? The International Geology Review. Pues parece que hay estudios científicos ahora que demuestran que el día de la crucifixión fue sacudida Jerusalén por un terremoto que rompió el templo y el velo del templo y partió rocas y hubo una buena sacudida. ¿Por qué comento eso? Pues porque, mirad, cuando tú oyes la palabra pan en la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, cualquier cosa que tenga que ver con el pan, el trigo, la semilla, hay que pensar en el cuerpo de Jesús en la Eucaristía. Cuando oyes la palabra vino, hay que pensar, porque todo está unido. Dios es el autor de la Biblia. Hay autores secundarios y hay un autor principal que es Dios. Y todo está unido. Y hay todo un trayecto de preparación, de narración, hasta llegar a la plenitud del significado. Y el vino desde siempre está hablando de la alegría, del amor y de la sangre que brota del costado de Jesús que nos salva, el vino nuevo que Él nos trae. Y cuando oyes de montañas, de montes, hay que pensar en el Calvario. Está todo unido. El monte Sinaí, donde Moisés recibe la ley, el monte Tabor, el monte Moría, donde Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Está todo
todo relacionado con resonancias riquísimas con el Calvario. Hoy en la primera lectura hemos oído cómo Dios ha dicho a Moisés: voy a acercarme a ti en una nube espesa. ¿Dónde? En la cumbre de la montaña. Yo bajaré, tú sube. Jesús es el nuevo Moisés, que sube la montaña y el Padre baja. Es lo que llaman los teólogos, lo llaman una teofanía, que es una manifestación de Dios. Y sigue: al rayar el alba del tercer día hubo truenos y relámpagos, una densa nube cubrió el monte y se escuchó un fragoroso resonar de trompetas que hizo temblar al pueblo que estaba en el campamento. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios, pero la gente se detuvo al pie del monte mientras Moisés subía. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego, nube y fuego, luz y oscuridad, presencia de Dios, misterio. Salía humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. Hay que subir el monte. Dios está en la cima del monte. Yo bajo hasta la cima y tú subes hasta la cima y ahí nos unimos, para que yo te entregue la ley para el pueblo. Todo esto nos está hablando del Calvario, como digo. Tenemos que hacernos presentes para experimentar lo que es el temor de Dios. Los ruidos, los truenos, el fuego, los relámpagos, los rayos. Recuerdo una vez, suelo contarlo para explicar lo que es el temor de Dios. Tuvimos un viaje en Estados Unidos con un grupo de chicos universitarios en una furgoneta de 15 plazas, éramos unos 12 conmigo. Y empezó a llover, pero como a veces también llueve aquí, que caen las gotas con violencia, con vehemencia, con ruido, en un plan tremendo. Y luego hubo truenos y rayos y fuimos corriendo a la furgoneta. Estábamos en un bosque y nos refugiamos en la furgoneta mientras caía de esa forma tan tremenda la lluvia y hacía ruido y sacudía los truenos el bosque, y nosotros ahí dentro defendidos en la furgoneta mirando y rezando el rosario y en un estado de admiración. Y justo en un momento viene un rayo y parte en dos a un árbol grande ahí a 20 pasos de nosotros, desde aquí hasta la puerta de la capilla. ¡Tras! Fue como una hacha de un arcángel que cae del cielo. ¡Tras! Hizo un ruido. Mi esfuerzo de reproducirlo es patético. Fue una cosa, y se dividió el árbol en dos y se abrió y veías la carne de dentro del árbol blanca, pero negra, con la mancha negra de donde había. Y nosotros, que éramos 12 hombres ya creciditos, estamos ahí dentro como unos niños. ¡Ay, Dios mío, tierra, trágame! Imagínate si eso pilla la furgoneta. Nos quedamos aquí 12, ¿cómo se llaman esos rollos de salchicha? Fritos. Y te quedas, ¡ay, Dios mío, qué grande eres!
y yo me atrevo a pecar contra ti, con lo grande que eres. ¡Oh! Y te hace eso. Eso es el temor de Dios. Yo en ese momento experimenté el temor de Dios. Qué grande, qué potente es Dios. Madre mía, si decide castigarnos lo que nos viene encima, que no somos nada. Y Él, uy, cómo nos supera. Y es una sensación religiosa, es uno de los dones del Espíritu Santo, es el temor de Dios. Dicen que no es miedo, es temor. Yo diría que es terror. Es terror. Te quedas dándote cuenta de que yo soy polvo, no soy nada. Él, magnífico, majestuoso, tremendo, grande, potente, Dios. Yo una pobre criatura. Pero a la misma vez es una emoción que produce admiración y gozo y alegría, terror también, pero emoción y no sé, no es como el miedo de que viene un camión y estás cruzando la calle. Eso es un miedo, no lo niego. No es así, no es también como el miedo al demonio, a cualquier cosa natural. Es algo mucho más grande, es una experiencia profundamente religiosa. Y te pone en tu sitio, pero a la misma vez puedes decir, ¡ay, qué grande y qué fuerte es mi papá! Porque es mi papá. Dios es mi papá. Todo está en sus manos. Te hace más pequeño, te hace más humilde, te hace bien. Y para entrar en el misterio, como he dicho, hay que subir el monte, como Moisés, como el mismo Jesús, y hay que entrar en el misterio. Pero subir el monte no de cualquier manera. Pongo el ejemplo de los dos ladrones. Los dos subieron el monte. El Dimas y el Gestas. Y el Gestas no le sirvió de nada. Nada más que para amargarse más y blasfemar y despreciar a Jesucristo y perderse. Supongo. Pero vamos, no tiene buena pinta la cosa, cómo reaccionó. Mientras que el otro, Gestas era el malo, el tonto, Dimas. Dimas miró a Jesús, estando él mismo, Dimas, también clavado en su cruz por sus crímenes, como yo en la mía y tú en la tuya. Y tuvo la humildad y la pequeñez de decir, yo no soy inocente, esto yo me lo he ganado, pero tú sí eres inocente. Viendo cómo moría Jesús, escuchando cómo rezaba Jesús, se quedó, este hombre no es un ser divino, y se dirigió a Jesús y le dijo como un niño pequeño, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque era como un niño. Hoy Jesús dice que los orgullosos no pueden entender las parábolas. Los apóstoles le dicen, ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Y Jesús dice, pues porque son orgullosos y no pueden, no entran. Había contado la parábola del sembrador, que tampoco hay que ser un Einstein para entenderlo, digo yo.
El sembrador echa la semilla, hay distintas clases de terrenos, de abrojos, de espinas, de arbustos, de zarzas que sofocan, de tierra superficial, que no hay manera de que eche raíces, de pájaros que vienen y roban la semilla, la tierra pedregosa, superficial o dura, creo que es, y luego la tierra buena, pues así es la palabra. Tampoco digo yo, no está tan complicado, ¿no? No sé. Pero San Agustín comenta que cuando era joven, lleno de sí mismo y de sus poderes, porque era un hombre brillante, un pequeño Einstein de su tiempo, pues leía la Biblia y lo despreciaba. Esto es muy simple, esto son tonterías para niños. Yo soy demasiado grande, y lo rechazó. Después, con los golpes de la vida, con la esclavitud de los vicios y las humillaciones que vivió, ya más adelante, conoció a un hombre que era anciano y sabio, pero inocente y niño a la misma vez, que se llama San Ambrosio. Y fue atraído por Ambrosio, porque Ambrosio le amó, no por sus dotes y sus cualidades intelectuales y su fama de gran pensador y de gran orador, que lo era. San Agustín era famoso en el mundo de su tiempo. Pero Ambrosio no le amó por eso, le amó porque vio en él a un hombre peregrino, buscador de la verdad. Y por eso Ambrosio le trató con cariño y con apertura y le hablaba, y San Agustín acudía a sus meditaciones que daba y sus explicaciones de la Biblia en la Catedral de Milán, que es una maravilla hasta el día de hoy. No sé si fue posterior a San Ambrosio, supongo, sí. Pero bueno, es una maravilla. Total que poco a poco Ambrosio, con su sabiduría y su sabiduría de anciano y su sencillez de niño, iba contando, y San Agustín ya también se iba abriendo como un niño pequeño más humilde y descubrió el misterio. Aquí cerquita, queridos hermanos, tenemos a un amigo nuestro que pasa el día tumbado en la cama con sus 86 años, día tras día con su rosario. Ayer le cambió el escapulario porque tenía el escapulario, llevaba años con el escapulario y se le ha deshecho. Está medio sordo y está muy torcido. Cuando yo le doy la unción de las manos, le tengo que abrir las manos porque las tiene torcidas. Y le doy la unción y rezo con él y le doy la comunión. Y está bastante sordo, no totalmente, y habla con dificultad. Ayer me contó cómo hace unos 15 años, cuando tenía 71, porque 86 menos 15, lo he mirado antes en el internet, son 71. Yo para las matemáticas no valgo, tengo que comprobar. Pues nada, a eso sí llego. Pues era taxista y le atacaron para robarle el celular. Y como él se resistió, le abrieron aquí el cuello por la nuca y el lado, y no sé si tocaron a una arteria o algo, una vena grande, y se colapsó después, estuvo en la calle, en el suelo, y le llevaron y le operaron y recuperó algo de movimiento, pero ahora está ahí que no puede moverse a partir de todo eso. Y es un hombre que lo vive todo
le he dicho, ¿les perdonas? Soy padre, rezo por mi padre, y habla así. Y está ahí, pues es para mí un ejemplo de un anciano sabio y un niño pequeño, inocente y humilde, y está ahí en su cama muriendo lentamente, rezando el rosario, intercediendo por nosotros y por todo el país. Da ganas de ponerse de rodillas al lado de la cama y rezar, porque ahí está Dios. Es un hombre que ha entrado en el misterio y Dios le está purificando y preparando para el cielo, y mientras tanto está salvando tantas almas con él. Se llama Sabino Nieto. Le tengo devoción, ¿sabes? Cada vez que salgo de ahí me siento como que he tenido contacto con el misterio y me siento un poquito más bueno yo. Hasta yo, fíjate, un poquito más bueno por haber tenido ese contacto con una persona así. Pues nada más, queridos hermanos, Jesús al final dice, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen, para que puedan convertirse y para que yo les salve. Vamos a seguir ahora con la Santa Misa, pidiendo al Señor que nos dé un corazón pequeño y humilde y sabio y valiente para subir al monte, para entrar en el misterio, para tener corazón de anciano y a la misma vez de niño, inocente y sabio. Que así sea.